Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo vean este video. Este es el primer episodio de un nuevo ciclo, de un programa que me he propuesto hacer, aparte de Torre de Control en este canal Jorge Visión Law and News, llamado Ahora Hablo Yo. Este es un programa que se me ha ocurrido visto que siempre que salgo de una conferencia, de un evento, de una entrevista, siempre siento que se quedan cosas en el tintero. Y ya sea por razones de tiempo, por la dinámica que se impone a veces en los eventos, que no te permiten decir todo lo que quieres decir, pero no por censura, simplemente porque a veces la dinámica te impone otra cosa, las preguntas, etcétera. El hecho es que casi siempre que llego a casa o que termino la conferencia, reviso mi esquema y se me quedan cosas, muchas cosas fuera. Yo creo que eso nos pasa a todos los que nos toca hacer esta actividad. Por esa razón he decidido hacer por cada una de estas conferencias que yo dé, salvo que haya algo, no haya nada, mejor dicho, que haya dejado de decir, lo cual es raro, porque normalmente siempre quedo insatisfecho por ese lado. Independientemente de cómo haya salido la conferencia, uno siempre siente que hay cosas que no dijo. Entonces por esa razón acá, en este programa, Ahora Hablo Yo, pretendo un poco llenar ese vacío, esas cosas que pudieron haber quedado sin decir o sin explicar suficientemente. Entonces bueno, espero lo disfruten y aquí no va a haber censura, que es una cosa que lamentablemente ocurre, está ocurriendo en algunas, sobre todo emisoras de radio en Venezuela, que lo convocan a uno a alguna entrevista y luego no quieren que uno diga ciertas cosas. Inclusive tuve la experiencia de una interrupción de una entrevista porque se me ocurrió decir una expresión que supuestamente está prohibida. Pero bueno, en general está ocurriendo que ahora las emisoras, inclusive que no son oficiales o oficialistas, pretenden que los invitados no hablen o no digan o no piensen inclusive ciertas cosas, que yo entiendo que haya que cuidar ciertos aspectos frente al órgano administrativo nacional en este tema, que es CONATEL, pero resulta que antes que la ley, antes que inclusive la no ley, está la Constitución. Y por esa razón yo me guío por la Constitución, yo me guío por mis derechos también, que es la libertad de expresión, y si algo va a haber aquí, y gracias a Dios existen las redes sociales, es libertad de expresión. De forma tal que, ya sea por una razón o por otra, aquí podremos hablar de lo que no pude decir por una razón o por otra en el evento, en la entrevista, en la conferencia, en la clase inclusive que podría estar dando en algún sitio, como me pasó hace unos meses con una universidad argentina. Pero bueno, son cosas que pasan a veces indefectiblemente, hay otras que no deberían pasar, pero en todo caso aquí pretendo subsanar con esas omisiones, con esas explicaciones vagas, con esas cosas que quedaron un poquito dudosas por cada uno de estos eventos. Entonces espero lo disfruten y ahora hablo yo. El día de ayer me tocó ir a un evento que terminó siendo una grata experiencia en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. Concretamente la cátedra Moles Caubet, que es una cátedra que está funcionando virtual desde hace varios meses. Es el resultado de un seminario que ya se venía haciendo presencialmente en el instituto desde hace ya tiempo con la dirección del profesor Gustavo Urdaneta Troconis, pero a raíz de lo de la pandemia y que había necesidad de seguir buscando la forma de comunicarnos con el mundo académico desde el instituto, yo me considero realmente parte de ese instituto desde hace mucho tiempo, además dirigido ahora por ese gran amigo que es Gustavo Urdaneta Troconis, al quien respeto y admiro mucho, porque además fue mi profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo me gradué, pero que también hice la especialización en Derecho Administrativo, donde Gustavo fue mi profesor precisamente de régimen municipal. El punto es que se creó esta cátedra hace ya unos meses, yo he venido siguiéndola y tuve el honor de recibir la invitación de Gustavo Urdaneta para ser el invitado el día de ayer. Se hace una vez al mes, el primer miércoles de cada mes se hace este evento, esta reunión con representantes de, no solo de la Universidad Central o del instituto mismo,
sino en general del mundo académico, de cualquier universidad nacional, extranjera. Ha participado mucho en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. De verdad que se ha ido convirtiendo en un foro bastante prestigioso. Por eso cuando recibí la invitación de Gustavo Urdaneta me sentí muy honrado, y finalmente el evento resultó de nivel, de altura, con la presencia se conectó gente muy importante, muy prestigiosa, y bueno, lástima que este tipo de eventos virtuales, por más que haya esta amplitud que le aplica Gustavo a la cátedra Moles Cauvet, no es lo mismo, por supuesto, ese intercambio de ideas, el mirar a los ojos, que uno puede hacer en una conferencia personalmente, lo mismo con el tema de las clases, ¿no? Pero bueno, se hace el esfuerzo, ha salido bien, ha sido una experiencia grata. Pero cuando llego y cuando termina el evento, siempre me pasa, ayer me pasó lo que siempre me pasa, que cuando reviso el esquema, inclusive me angustio porque veo el esquema y no dije cosas que tenía que haber dicho o que yo me había propuesto decir. Pero claro, hay un tiempo, hay una dinámica, hay una serie de cosas que te llevan un poco por otro lado a veces. Te das cuenta que hay cosas que puedes hablar que no se te habían ocurrido antes ni no lo tenía el esquema. Pero entonces el punto es que, bueno, lo importante es que al final se cumplan las metas, los objetivos, se discuta el tema. Y concretamente el día de ayer el tema fue Constitución e Integración, a propósito del Estatuto Migratorio Andino. Tuvo dos partes, la de la primera parte del título, que es un tema que yo siempre he trabajado desde que inclusive estaba trabajando en la industria petrolera venezolana, pero sobre todo cuando entré al doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, porque el director del programa era precisamente uno de los grandes maestros, no solo del derecho administrativo español, sino del derecho comunitario europeo, que ya ha fallecido, don Eduardo García de Enterría. Entonces, con él había materias de derecho administrativo, que hasta ese momento yo no había asociado el derecho administrativo propiamente con derecho de la integración o derecho comunitario, como se llaman en Europa, porque el derecho de la integración en general tiene muchas caras, pero el derecho comunitario sí es algo más específico, derivado precisamente de la integración. Entonces, claro, yo no había asociado esa cara del derecho comunitario en el derecho administrativo. Me encuentro con García de Enterría, además con su mano derecha, que terminó siendo mi profesor también, Ricardo Alonso García, que es el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y fue quien precisamente me dirigió la tesis, porque estando en esa experiencia, que si bien había muchos temas en los que yo hubiera podido hacer la tesis doctoral, este tema me pareció apasionante. Tanto así que hice el máster en Derecho Comunitario, dirigido, por cierto, por Ricardo Alonso García, un poco para completar esa información que no tenía en materia internacional sobre la Unión Europea, ¿no? Este máster, de hecho, se convirtió luego, en ese momento se llamaba Derecho Comunitario Europeo, luego se convirtió en Derecho de la Unión Europea. Cuando ya se crea la Unión Europea, Ricardo le cambia el nombre porque efectivamente ya se trataba de algo con otra cara, que era la Unión Europea, porque hasta el momento que yo estudié el máster, las comunidades europeas eran realmente las personas jurídicas de la Unión Europea. La Unión Europea era una figura, si se quiere, de organización, de apariencia un poco, que reunía a todo ese mundo comunitario, o no solo comunitario, porque las comunidades eran, como su nombre lo dicen, las verdaderas comunidades de donde derivaba el derecho comunitario, sino que la Unión Europea era más que las comunidades europeas, ¿no? Las tres grandes comunidades europeas. Y por esa razón, cuando se crea la Unión Europea, que ya se le da una personalidad jurídica y ya se reúne todo ese mundo europeo derivado de la integración europea en una sola figura, que es la Unión Europea, ya por supuesto el máster pasa a ser derecho de la Unión Europea, porque tiene una parte de cooperación, tiene una parte de verdadera comunitariedad, una serie de aspectos que pasa un poco como pasa aquí en América Latina con la comunidad andina. Un poco de eso hablamos, pero también en relación con la Constitución, que la Constitución en el tema comunitario es muy importante, porque el piso que permite funcionar a todo esto,
aparte del propio derecho comunitario que está en los tratados y que sale de los tratados, con la autorización de las constituciones correspondientes, pero luego cuando eso va a los países, que se pretende que sea de manera directa, de manera efectiva, sin tener que pasar por tantos filtros, como si fuese hecho por los propios órganos nacionales, eso necesita un respaldo constitucional muy importante. Esa parte, con respecto a Venezuela, y en relación sobre todo con la comunidad andina, aunque Venezuela ya no forma parte de esta comunidad, la hablamos ayer en la mañana de manera bien grata, bien amplia, pero voy a hablar de algunos aspectos que a lo mejor se me quedaron fuera o que quiero aclarar por si acaso no quedaron suficientemente explicados, ¿no? Y luego la segunda parte, y eso hizo que la charla fuera un poco más larga de lo normal, porque ya esta primera parte genera una situación bastante ya profunda, pero siempre había que hablar de algo en concreto como para que la gente, ya que no está Venezuela en la comunidad andina, por decisión muy arbitraria del entonces presidente de la República Venezolana, Hugo Chávez Frías, quien denunció el acuerdo principal de la comunidad andina para salirse de él, retirar a Venezuela de la organización. Entonces quise traer a colación, quise traer al evento algo en concreto para no hablar en general de un tema que ya, si se quiere, veníamos tratándolo hace tiempo, pero que además ya no tiene tanto interés porque ya no estamos en la CAN, pero sí quise llevar la situación del Estatuto Migratorio Andino, porque se trata de una norma que definitivamente es un avance en América Latina sobre este tema que se ha venido profundizando y agravando con el paso de los años, no solo por esa corriente migratoria tan fuerte que ha habido, la segunda más importante del mundo, de venezolanos, sino que también dentro de la propia comunidad andina, y a eso se refiere el estatuto, porque el tema de los venezolanos no es precisamente parte de él, ya que Venezuela no está en la CAN, pero dentro de la comunidad andina sí se ha venido dando una situación que merece un estatuto, que parte de él ya existía a través de decisiones distintas que venían dándose desde finales de los 90, pero hay otras cosas que sí son nuevas, pero que favorecen en todo caso a lo que llaman los ciudadanos andinos. Entonces, esa segunda parte, con sus detalles más importantes, sus aspectos más importantes, me tocó conversarlo en este gran evento que tuvimos el día de ayer. Bueno, ya por la hora fue anteayer, el día 1 de septiembre, desde la Universidad Central de Venezuela, y una grata conferencia, o más que conferencia, fue una conversación que tuve con Gustavo Urdaneta Troconis, con la participación de muchos invitados del mundo académico que se conectaron, y también de público en general que estuvo pendiente de esta conferencia. Finalmente el resultado fue muy grato, pero repito, siempre quedan cosas fuera que me gustaría brevemente mencionar para que no se olviden, y para que si había alguna duda, que he notado, no he notado dudas, pero sí he oído comentarios, por si acaso lo vuelvo a decir, y espero que lo disfruten. Lo primero que quería destacar sobre esta conferencia fue algo que luego, al revisando el esquema, no estoy seguro que haya quedado del todo claro, pero bueno, yo lo hablé de una manera muy general. Pero el primer punto de la conferencia o del evento iba a ser, o mejor dicho, de esta primera parte de la conferencia, iba a ser cómo estaba regulada la integración en la Constitución del año 61 y cómo está en la Constitución del año 99. A rasgos generales yo la mencioné, pero sí sentí que luego, revisando el esquema, quizás quedaron cosas fuera. Por ejemplo, en la Constitución del 61, que básicamente tuvo dos artículos que sirvieron de base para hacer integración en primer lugar, porque no es lo mismo integración a supranacionalidad. No todos los procesos de integración tienen que ser necesariamente supranacionales, pero bueno, casi todos al final llevan a la supranacionalidad, eso sí. Pero por ejemplo, Mercosur no es un proceso de integración supranacional en mi criterio, pero es integración, de manera tal que no necesariamente hay que identificar integración regional o subregional
con supranacionalidad, que de hecho también hay experiencias supranacionales, experiencias internacionales supranacionales, que tampoco necesariamente significa que son de integración, o sea, no se puede identificar un término con el otro. Pero en todo caso, la Constitución del 61 sí tenía menciones a la integración, no hacía la supranacionalidad, porque en ese momento del año 61, insisto, no había realmente un desarrollo en el mundo de este tipo de procesos o de experiencias internacionales. Estaban comenzando las comunidades europeas, que en principio tuvieron este ingrediente de supranacionalidad desde su fundación, pero obvio que no era un mundo muy común, era algo nuevo. Además en Europa no había llegado esa situación o ese conocimiento de esa experiencia a América Latina suficientemente, de forma tal que la mayoría de las constituciones, como la venezolana, sí mencionaban que había algo que se llamaba integración, como lo hacía la venezolana en el preámbulo, sobre todo la latinoamericana, la caribeña, etcétera. Pero de allí a pensar que eso se podía desarrollar con supranacionalidad o como se dice o se explica siempre, que es la atribución del ejercicio de competencias desde los estados hacia la organización, para que esta organización tenga una parte de independencia o de autonomía que le permita dictar las propias normas sin necesidad de que luego estas normas, como pasa en el Mercosur y pasa normalmente en los convenios de cooperación, porque así lo dicen la mayoría de las constituciones, tengan que ser transformadas o incorporadas a los derechos nacionales, porque son derecho internacional puro. Dependiendo del criterio que adopte cada constitución, eso valdrá solo o tendrá que ser incorporado. Normalmente de acuerdo con la teoría dualista del derecho internacional, que es quizás la más seguida, al ser el derecho internacional un mundo como especial, lo que salga de allí, cuando va a los países, necesita una incorporación o una transformación al derecho nacional, ¿no? No una simple autorización, que es lo que al final ocurre en criterio nuestro del derecho público nacional, sino que para los dualistas eso es una verdadera transformación del derecho internacional en derecho nacional para que se pueda aplicar en los países. Eso la mayoría de las constituciones lo prevén, y entonces se exige que haya una ley aprobatoria que a partir de allí, cosa que en mi criterio no es la realidad, pero es lo que la mayoría piensa, a partir de allí la ley aprobatoria es el derecho que antes era internacional. Hay gente que inclusive deja de llamar al tratado o acuerdo del nombre que tenga, sino que le dice la ley del tratado, como diciendo que lo que realmente se va a aplicar en el país es la ley aprobatoria del tratado. Realmente lo que ocurre es que la ley aprobatoria es una mera autorización de algo preexistente, que es el acuerdo o tratado internacional. El tratado no se convierte en ley, en mi criterio, sino que el tratado sigue siendo tratado, pero con la autorización del Congreso o del Parlamento para ello, ¿no? Inclusive en el caso de la Constitución del 61 ya se decía en el 128 que esta autorización podía no darse en 3 grandes excepciones, que eran tan grandes que entonces uno decía, bueno, lo que es la regla se diluye un poco con estas excepciones. Entonces hay gente que decía, bueno, realmente la excepción son la regla, y eso de teoría dualista monista al final no quedaba claro, ¿no? Pero en todo caso eso existía ya en la Constitución del 61. En la del 108 se mencionaba el favorecimiento que tenía que haber a la integración latinoamericana, y entonces eso era lo más que había en la Constitución. Y en el preámbulo, que también se hacían menciones a la integración, pero así, a seca, integración sin entrar en detalle. Y entonces, bueno, eso al final se podía pensar de muchas maneras o decir muchas cosas, porque la palabra integración al final pueden significar muchas cosas, pero yo en lo personal he hecho un estudio a fondo, y eso ya lo han hecho varios autores, pero yo me tomé el trabajo en su momento cuando hice la tesis doctoral, esta que les mencioné, en la Universidad Complutense de Madrid, que terminó siendo precisamente en el tema de integración. Fue tanto el impacto que me causó y la pasión que me causó este tema, que terminé haciendo la tesis doctoral de Derecho Administrativo, que no era muy usual que pasara eso, sobre todo a un latinoamericano, en integración. ¿Pero por qué? Porque ya había y hay el llamado derecho administrativo comunitario. Es decir, el mundo
de la integración europea tenía una rama que era propia, que era en derecho administrativo, y así pasaba en varias ramas. Entonces yo terminé haciendo esa tesis desde la óptica de la integración europea, pero viendo la realidad de la comunidad andina, ¿no? Entonces, de manera que esa tesis a mí también me sirviera en lo personal, que no fuese una tesis que luego que yo terminara el doctorado y regresara a Venezuela, eso se convirtiera en algo para guardar en la biblioteca y no usarlo más nunca. Resulta que fue todo lo contrario. Al hacerla así, la tesis me fue muy útil posteriormente para mí, para mis alumnos, y en general fue muy utilizada, sobre todo en sus primeros años de publicación, a partir del 2005, que fue cuando pude publicarla. Y entonces, porque realmente no se había escrito mucho, pasó una época que se escribió mucho sobre la comunidad andina, pero luego pasaron muchos años que se dejó de escribir sobre ella. Entonces, bueno, yo retomé el tema, pero entonces en Venezuela también me volví como el especialista en la materia desde el derecho administrativo, pero eso me llevó a que el tema constitucional también lo tuviera que dominar. Pero entonces les decía que en esa tesis, para yo enfrentar esa tesis, tuve que hacer un estudio de la integración, qué significaba la integración, y lo mismo la supranacionalidad. ¿Significa lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Son una cosa significa la otra? No necesariamente, pero ese estudio está allí. El libro se llama El Derecho Administrativo en los Procesos de Integración, la Comunidad Andina, porque yo siempre lo hice sobre la comunidad andina. Me acuerdo que mi proyecto original de tesis incluía Mercosur, pero eso iba a ser una tesis larguísima que no iba a terminar nunca, porque eran dos realidades muy distintas, ambas procesos de integración, ambas experiencias, procesos de integración, pero resulta que Mercosur tenía una naturaleza jurídica. Yo lo comencé a estudiar Mercosur en el momento. Además, Ricardo Alonso García también era muy conocedor del Mercosur. Entonces después nos dimos cuenta que eso era un mundo muy diferente a la comunidad andina. Eso me iba a generar una otra tesis más, prácticamente. Y como había un tiempo, entonces no podíamos tampoco estar en dos temas tan complejos en el mismo trabajo. Entonces al final decidimos eliminar Mercosur, dedicarnos a la comunidad andina, que además era la que me interesaba más a mí, porque Venezuela era miembro de la CAN, ya era CAN, desde el año 96 la CAN es CAN, porque antes se llamaba de otra manera, pero es el mismo proceso. Hoy precisamente vi por ahí un trabajo donde menciona que la CAN nació en el 96, y resulta que no es verdad. La CAN nació en el 69. Lo que pasa es que ha tenido distintos nombres, como pasó con la Unión Europea, y luego en el 96 ya finalmente se le dio el nombre de Comunidad Andina, y no Comunidad Andina de Naciones, como también lo dicen muchos, sino Comunidad Andina, y la AN es de Andina, no de Naciones la N, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que este proceso al que perteneció Venezuela hasta el año 2006, con efectos hasta el 2011, fue el centro de mi trabajo luego de haber agotado el estudio general de integración y supranacionalidad. Entonces, bueno, les decía que en la Constitución del 61 las menciones que había más que todo era de integración, no así de supranacionalidad. Sin embargo, se tuvo que usar el 108 sobre todo para un poco darle piso constitucional en Venezuela a eso que se estaba haciendo en el original llamado Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena, que luego se fue convirtiendo y haciéndose más complejo, sobre todo a raíz del año 79, cuando se firma el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, que no había tribunal propio. Eso le dio un carácter de supranacionalidad muy importante, porque este tratado no solo fue que creó el Tribunal de Justicia, sino que el tratado además en una primera parte se encarga de aclarar esos términos derivados de la supranacionalidad o que tienen que ver con la supranacionalidad y con el ordenamiento jurídico andino y una serie de cosas que se trajeron de Europa, porque el mismo tribunal se organizó al estilo europeo, como el tribunal ya en ese momento era el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como se llamaba antes. Y bueno, y entonces finalmente a partir de allí, con vigencia en el 83, que con Venezuela precisamente el último país que lo ratificó, entró en vigencia el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia ya en los hechos en el 84, pero formalmente en el 83, y ahí definitivamente la comunidad andina adquirió esa naturaleza supranacional. Entonces, por supuesto, ya había una complejidad mayor, pero una riqueza jurídica también muy importante.
Entonces, bueno, el hecho es que, sin embargo, constitucionalmente hablando, con todo que estos tratados se firmaron y se ratificaron y se aprobaron en el Congreso venezolano, siempre hubo el problema de que lo que decía la Constitución no era tanto como para hacer una cosa como esta. Es decir, como para que Venezuela pudiera, por ejemplo, considerarse que haya atribuido competencias nacionales a una organización internacional como era la derivada del Acuerdo de Cartagena. No se llamaba todavía Comunidad Andina, o como se le decía, el Pacto Andino. Pero bueno, así funcionaron las cosas, pero la realidad demostró que este basamento o este piso constitucional hacía falta. Por esa razón, en el año 99, finalmente, gracias a que en parte estaba como constituyentista un gran conocedor del tema, que es el maestro Alan Bruber Carías, finalmente termina saliendo, y por una propuesta también que hicimos varios profesores, entre los que me incluyo, yo estaba en ese grupo, que presentamos una propuesta de capítulo para este tema. Finalmente se dicta la Constitución del 99, bueno, no con la propuesta nuestra totalmente aceptada, porque era un capítulo como con 10 artículos o 8 artículos, pero finalmente al menos salió el artículo 153, con un añadido con el artículo 73 en materia de referéndum, pero el centro sustantivo de la materia está regulado en el 153, donde finalmente se acepta que puede haber en Venezuela una realidad supranacional, aparte de la integración como tal, que ya lo tenía la del 61 en parte también, pero ahora mejor regulado, mejor aceptado, con consecuencias para ello. En la tercera parte de ese artículo, es un artículo que debió haber sido quizás separado en varios, yo diría que deberían haber sido 3 artículos al menos, pero bueno, al menos salió ese artículo así como salió, donde se menciona la integración, más o menos como lo decía el 108 de la Constitución del 61, pero luego se agregaron 2 grandes párrafos con unas consecuencias y unas posibilidades enormes que no tenía la Constitución anterior. Entonces, bueno, aquí ya definitivamente ese piso constitucional se le da por completo a la comunidad andina. Ya allí había una verdadera comunidad andina en nombre y en apellido y en todo. Desde el año 96 se perfeccionó todo esto, pero no fue un simple cambio de nombre, sino que ya definitivamente la comunidad andina iba por caminos más claros parecidos a la Unión Europea. Además se nombra en la Secretaría General, que es un nuevo cargo que se crea en sustitución de la Junta del Acuerdo de Cartagena, a un venezolano muy conocedor de este tema, que había participado en las negociaciones justamente de incorporación de Venezuela en lo que entonces era el Pacto Andino. En ese periodo que Venezuela no estuvo de miembro, pero que ya estaba funcionando la comunidad andina de entonces, que fue entre el 69 y el 73, el embajador Sebastián Alegret fue uno de los representantes de Venezuela en esa negociación, y es él el que precisamente es nombrado en el año 96, no 97, estoy seguro el año exacto del nombramiento, pero comenzó a trabajar en el año 97 cuando entra en vigencia un nuevo tratado andino que crea la Secretaría General. Entonces, bueno, él entró en una dinámica de modernización de la CAN en general, no solo porque lo mandaban los tratados, sino porque él también era un tipo muy visionario, muy moderno, muy conocedor, que empezó a mover cosas que se estaban un poco quedando en el aparato, entre ellas la creación del mercado común andino, del que yo me referí precisamente anteayer en el evento que estamos comentando. Pero bueno, esto es en líneas generales lo que sucedía y sucede en las constituciones del 61 y 99 respectivamente. Por supuesto que hay más detalles, pero yo creo que con esto queda un poco más claro lo que no pude decir ayer o anteayer en el evento de la cátedra Moles KV. Bueno amigos, dejamos hasta aquí esta parte del programa de hoy de Ahora Hablo Yo. Continuamos en un nuevo episodio en el tiempo que sea conveniente mantenerlo, pero en todo caso hasta aquí este primer episodio de Ahora Hablo Yo. Para entonces en el episodio 2 seguimos comentando sobre este evento de la Constitución e Integración a propósito del Estatuto Migratorio Andino que hicimos el pasado miércoles en la Universidad Central de Venezuela,
y que estamos comentando en aquellos aspectos que no pude hacerlo en la conferencia virtual o que no quedaron suficientemente explicados. Espero que los de hoy, al menos en los de este episodio, hayan disfrutado y hayan visto que efectivamente esto merecía más tiempo o u otra dinámica, pero en todo caso el evento salió muy bueno, el evento fue así. Yo era el que tenía un esquema quizás mucho más ambicioso, pero bueno, al final se lograron los objetivos en el evento original, pero bueno, siempre quedan esas cositas que uno quiere comentar con posterioridad. Entonces bueno, nos vemos en el episodio 2 para que sigamos comentando estos aspectos del evento de la cátedra Moles Caudet que quedaron en el tintero. Muchas gracias.